Té la paraula en nom del grup mixt il·lustre senyor José Domingo. Muchas gracias, señor presidente. Honorable conseller, ilustres diputados y diputadas. Se ha comenzado justificando la razón de esta proposición de ley que se pretende elevar al Congreso de los Diputados en razón de la situación económica en la que nos encontramos. Evidentemente, ya los términos tan debatidos y reiterados aquí, que si crisis, what crisis, que decía Supertramp en su momento, ¿qué crisis? No sabemos si es una crisis desacelerada o una desaceleración de la crisis. En todo caso, lo que sí se sabe es que hay una escalada de la inflación, el incremento del paro es evidente, hay una reducción del consumo segura y una crisis en determinados sectores, por ejemplo, de la construcción, que hacen imprescindible la adopción de determinadas medidas. Es claro que aquí hoy se nos da una posible receta, la receta en materia de política fiscal, en un concreto aspecto. Nosotros, en este Parlamento, nos hemos pronunciado de forma reiterada en contra de las bajadas generalizadas de impuestos. Así lo hemos hecho porque entendíamos, cuando se ha debatido, la reducción de impuestos directos, que no era la vía más adecuada. Hoy, por primera vez, tenemos un escenario quizá distinto que plantea el Grupo de Convergencia y Unión, que es el de la reducción de impuestos indirectos. El IVA es un impuesto estatal que grava el consumo de determinados bienes y servicios. En esta línea entendemos que una reducción de este tipo de tipos impositivos puede suponer un cierto favorecimiento del consumo, igualmente disminuir la presión fiscal a los más desfavorecidos, puesto que, en definitiva, son realmente los más perjudicados por la aplicación de los impuestos indirectos. Ahora bien, he de reconocer que en el curso del debate me ha supuesto una cierta descolocación. El discurso que en su día preparé, evidentemente está previsto para una no aceptación de la proposición de ley por parte de los grupos que dan apoyo al Gobierno. Y quisiera hacer algunos comentarios al respecto, porque yo creo que en definitiva, cuando se hacen determinadas aceptaciones, se ha de entender que tienen cierta viabilidad. Y yo les voy a pedir que simplifiquen todo este proceso. Como Parlamento nosotros podemos pronunciarnos y es bueno. Sabemos que al tratarse de un tributo de orden estatal, la competencia de su reforma es del Congreso de los Diputados. Casi todos los grupos parlamentarios, menos uno, el nuestro, tienen presencia en el Congreso de los Diputados. Muchas veces, a veces complicamos en exceso las tramitaciones cuando, por vía de simplificación, tienen la posibilidad de un proyecto de ley de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados y debatir y discutir, y más, tienen la posibilidad de incluso presentar, si el Gobierno de España no quiere hacerlo, proposiciones de ley en su carácter de grupos parlamentarios. Creo que realmente sí hay unas ciertas razones de urgencia que aquí se están justificando porque se vinculan estas medidas a una situación de crisis / desaceleración. Pues si esta situación de urgencia existe, lo más rápido es ir por la vía directa, la vía más corta. Y sin embargo, aquí hoy se opta por una vía complicada, retorcida, alargada y que, bueno, pues sí, el Parlamento de Cataluña se pronunciará en torno a un impuesto del que carece de competencias y le dirá al Gobierno de España que debe hacer algunas cosas o le dirá a las Cortes Generales que debe hacer otras. Les propongo una vía simplista, por ejemplo, para lo que hace referencia a la modificación de la normativa de la sexta directiva. En el próximo pleno, puesto que hay una cierta voluntad en que se ha de reformar e invitar a la Unión Europea a que se modifique, procedamos a aprobar una propuesta de resolución por parte de los grupos parlamentarios, ahorrémonos una tramitación tan larga como la de una proposición de ley y manifestemos al Gobierno de España que inste ante la Unión Europea una determinada modificación. Lo digo porque realmente a mí no me cuadra como técnica legislativa que
en una disposición adicional de una ley, se inste al Gobierno para que haga una petición a la Unión Europea para que, a su vez, solicite una reforma de la Unión. Sinceramente, complicado. Es muy directo. Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados o proposición de resolución en el Parlamento de Cataluña. Manifestamos la opinión política, nos ahorramos un tiempo y, desde luego, una discusión en trámite parlamentario que a mí me parece innecesaria. Pero bueno, los grupos del Gobierno lo han decidido así y sus razones tendrán. Sus razones pueden ser que ya Solbes ha decidido aceptar parte de lo que aquí hoy se está discutiendo. A lo mejor son estas o son otras, que a lo mejor, evidentemente, este parlamentario está presumiendo unas consideraciones que no son las exactas. Pero, en todo caso, pudiera ser esa una. Y, sobre todo, insisto en que, si es así, nosotros mantendremos algunos aspectos en relación con el contenido de la concreta proposición de ley que plantea Convergencia y Unió y que me gustaría expresar a efectos del debate. Es así que nosotros creemos que realmente es evidente que en los supuestos de aplicación de un tipo superreducido, tanto para pañales como para otros productos, no lo tenemos tan claro en los libros, porque en los libros de texto sí que es evidente, pero en los libros en general es un producto de primera necesidad todos los libros. A lo mejor hay otros, es decir, puestos a tener en estos momentos una posición tan cicatera como la que tiene Europa en la aplicación de tipos superreducidos, habría que valorar qué productos de primera necesidad aplicamos y, en todo caso, perfilarlo algo mejor. Como tendremos mucho tiempo para hacerlo, en la ponencia podremos ir perfilando qué aspectos se mejoran o no se mejoran. Coincido en gran parte en las alegaciones que ha hecho otro grupo parlamentario en relación con la necesidad de aplicar los tipos reducidos o superreducidos en algunas materias relacionadas con la energía o el consumo de agua. Evidentemente, eso tendrá una implicación en el consumo y en las medidas de ahorro energético que estamos aquí defendiendo. En todo caso, quizás sería conveniente no hablar tanto en esta materia, que a lo mejor es mucho más eficaz, en materia de energía, no hablar tanto de reducción del tipo impositivo, sino de no subir la tarifa eléctrica. Sería mucho más sencillo a efectos de que no se incrementara, desde luego, o se enriqueciera determinadas empresas que tienen una buena cuenta de resultados y, desde luego, sí que se aplicaría de una forma directa el beneficio a las familias expresamente. Nuestro grupo, evidentemente, no se opone, como no puede ser y porque no debe ser, a la tramitación de este proyecto de ley, pero sí también solicitaría de la Cámara cierto sentido común a la hora de la tramitación. Y lo que se pueda acelerar, se acelere ya, y cuando haya que discutir, se discuta. Pero quizá estemos entrando en una dinámica que, al final de toda esta historia, surja una propuesta pequeñita, lenta e ineficaz. Pero, en todo caso, desde luego, no será este grupo quien se oponga a ello. Muchas gracias.